Esta es la Dalton Highway, un camino de tierra lleno de camiones y condiciones climatológicas extremas que lleva hasta uno de los rincones más aislados del mundo, Prudhoe Bay, el punto más al norte del continente americano accesible por carretera. Y hoy nos disponemos a empezar a recorrerla. Ahora sí, empieza la aventura. Llegamos a la Dalton Highway. La Dalton Highway es la única carretera que lleva hacia el norte de Alaska y está construida con la única finalidad de dar soporte a un oleoducto que trae petróleo desde los yacimientos petroleros del norte. Pues hemos llegado. Estamos en el inicio de la Dalton Highway, la carretera que nos lleva hasta Prudhoe Bay, al punto más al norte de Alaska. Y mirad, la carretera es una locura porque va hasta el punto más al norte, tiene muchísimos kilómetros y recorre más de la mitad de Alaska, parece. O sea, creo que desde aquí hasta el sur de Alaska hay menos que de aquí al norte. Aquí hay un mapa que no sé si se aprecia bien, pero lo único que hay en casi 1000 kilómetros son Leavenworth, Yukon River, Coldfoot, Wiseman y un paso de montaña. O sea, en realidad creo que sitios donde viva gente creo que solo hay 2 y prácticamente están despoblados, o sea que no llegan a ser ni siquiera un pueblo. En realidad, el primero es un campamento de trabajadores del oleoducto, el segundo una gasolinera y hotel para camioneros y en el tercero hay un pequeño hotel. Así que claramente va a ser una ruta intensa. Por el camino hay muy pocas gasolineras, pero yo creo que con los bidones que llevamos nos debería dar suficiente para llegar. Y bueno, como sabéis, estoy haciendo esta ruta con Abraham. Hola. Así que nada, vamos a ver cómo nos trata el tiempo. La verdad que hoy estamos teniendo muchísima suerte, o sea, hace un día de lujo, la verdad. Hay algunas nubes, pero bueno, esto es normal aquí en Alaska, pero esperemos que nos trate bastante bien. En el punto más al norte es lo que más me preocupa y sobre todo el frío. Y otra cosa que me preocupa un poco es el barro. No sé si se aprecia bien. Mientras no llueva, el frío se aguanta un poco mejor. Vamos a la aventura. Ahora sí, empezamos la Dalton Highway. Vamos a ver qué tal nos trata el camino este. Tenemos hasta el punto medio más o menos, poco más de 400 kilómetros, según tengo entendido. Nos queda un buen rato. Vamos a ver cómo está la carretera. Como os decía, ha estado lloviendo estos días, pero bueno, esperemos que esté bien. Y la verdad que me siento más seguro yendo con los nuevos neumáticos, mucho mejor. Y el tiempo por ahora se está portando con nosotros. Hay algunas nubes negras, pero parece que va a estar bien. Lo bueno de que haya estado lloviendo estos días es que no hay polvo, o al menos hay bastante menos polvo. Entonces eso está bien, porque al menos así deberíamos poder adelantar los camiones. Se nos ha hecho bastante tarde y tenemos reservado un sitio para dormir, porque aquí hay 3 sitios contados en el camino para dormir hasta Prudhoe. Y como ya empieza a hacer un frío de cojones, lo de acampar no lo estamos viendo claro. Así que hemos decidido buscar un sitio para dormir. Hemos llamado esta mañana, había huecos libres. Ya por aquí no hay mucha gente por esta carretera. Motos no hemos visto ninguna. Y lo único que creo que vamos a llegar de noche. Vamos al lío con la Dalton Highway. Esta carretera es mítica para viajeros en moto y muchos la recorren, pero nosotros vamos tarde. A estas alturas del año ya el buen tiempo ha pasado en esta zona y el invierno llega pronto. Es más, os adelanto que el invierno llegará con nosotros en plena ruta. ¡Ah! ¡Mierda! Se me ha olvidado mirar las presiones de la rueda, como siempre. Bueno, ahora miraré las presiones cuando lleguemos a la primera gasolinera, que es la primera parada. Hostia, esta zona está húmeda, ¿eh? Me da a mí que como nos llueva al subir o al bajar, esto se puede poner serio. Esto es un pequeño detalle. Como os decía, es la única carretera hacia el norte y por lo tanto también es la única carretera para volver al sur. No hay ninguna otra salida. Este es el problema, los camiones. Pero veis, lo bueno
es que como está húmedo no sueltan tanto polvo. Hay un poco de barro y esperemos que eso no vaya a mayores, pero no hay tanto polvo. Aunque de repente esta parte está seca, mira. A ver, que me lo he dejado atrás. Literalmente estamos yendo a mitad de la nada, ¿eh? Es que por aquí no hay nada. Y si no hay nada, os preguntaréis que para qué vamos. Pero esto es más el reto personal de llegar al punto más al norte de América y, según ChatGPT, al punto más al norte del mundo accesible por carretera. Vale, me acabo de llevar una sorpresa. Estamos en asfalto. De repente la carretera está asfaltada. Supongo que será un tramo solo, pero no me lo esperaba. Yo pensaba que era todo tierra. Pero bueno, vamos a aprovechar para avanzar un poco más rápido por aquí. Aunque el camino está bastante bien, la verdad. Como nos ha dado buen tiempo hoy, que llevaba muchísimos días de mal tiempo, frío, lluvia. Hoy la temperatura está mucho mejor y el cielo está despejado. Creo que nunca lo he visto tan despejado en Alaska. Así que estamos teniendo suerte. A ver si la suerte nos acompaña más para adelante. Vamos a aprovechar el buen tiempo porque nos va a durar poco. La carretera es 90% tierra y algunos tramos asfaltados, pero también hay algún tramo que se puede poner más delicado según cómo nos pille el tiempo. Está salvaje la Dalton Highway, ¿eh? Pues aquí están las secuelas de la Dalton Highway. Está el coche reventado. Y claro, aquí muchas veces si tienen accidentes o algo así, les conviene más abandonar el coche si está muy destrozado que recogerlo, porque hacer que venga aquí una grúa o un camión para recoger coche es un dineral. Te cuesta más que el arreglo del coche y que comprarte un coche nuevo. Por supuesto, está lleno de disparos. A estos americanos les gusta más pegar tiros. No sé si lo veis, pero hay cartuchos allí. Incluso una flecha, creo que es. Lo han desvalijado entero. Aquí yo creo que todavía se aprovecha algo, ¿no? Pero bueno, como no sé nada de mecánica, yo seguro que no aprovecho nada. No, mira, una flecha. Esta gente todo lo que sea disparar les encanta. Da igual que sea una pistola o un arco. Vamos a continuar, que todavía nos queda un largo camino por delante. Bueno, seguimos. Todavía nos quedan 3 horas y pico para llegar al hotel que tenemos a mitad de camino. Y ya se empieza a hacer tarde. Ya se acaba el asfalto ahí delante, parece. Han sido solo unos kilómetros. Vuelta a los road. Vale, creo que ya está cerca la primera gasolinera. Yukon River. El primer asentamiento que hay de camino a Prudo y que tiene el nombre de el río. Este puente es de madera. Qué locura, ¿no? Esto antiguo. Vamos a ver cómo es la primera gasolinera de camino a Prudo. O sea, aquí no vive nadie, ¿no? Yukon River Camp pone allí. O sea, que básicamente esto es un campo de trabajadores. To get gas, o sea, para tener gasolina, deja la tarjeta de crédito dentro para que te den la llave. Para esto, toma una foto. Bueno, pues voy a entrar, voy a dejar la tarjeta. Una locura esto aquí, ¿eh? O sea, supongo yo que esto está aquí, el campamento este, para la gente que trabaja aquí en el oleoducto. Voy a aprovechar para pillar algo ya que estoy. La gasolina te meten un sablazo aquí. Está a 7,50 el galón. Que no sé cuánto es en euros, pero sé que es más o menos el doble de lo que cuesta normalmente, o más del doble incluso. Bueno, vámonos del campamento Yukon. Nos quedan todavía 3 horas de camino mínimo, y serán más porque haremos alguna paradilla, porque son 200 y pico kilómetros todavía. Son las 8 de la tarde, o sea que nos dan las 11 de la noche. A ver si nos aguanta la luz. Yo creo que igual sí que nos aguanta. El sol todavía está bastante alto. Mientras las temperaturas no bajen, que por ahora están bastante bien, no llueva, que no parece que vaya a llover, y haya un poco de luz,
Todo perfecto, la verdad que se va a hacer más ameno de lo que yo pensaba. Esta zona de repente aquí con barro ha aparecido de la nada, esta zona con barro de repente. No entiendo muy bien por qué. Tengo que tener en cuenta que la trasera me debe de ir bien, que está nueva y es para esto, pero la delantera también la tengo bastante esa mierda, así que no me puedo confiar. Parece que este lado está mejor, ¿no? Vale, ya se vuelve a poner bien, pero no entiendo por qué hay una zona ahí de repente que está mal y está mojada con barro y luego aquí otra que no. Ya empieza a bajar la temperatura, ¿eh? Han bajado 3 grados de repente en los últimos no sé cuántos metros, pero pocos kilómetros. Ha bajado 3 grados. Parece a mí que va a seguir bajando. Ya se va haciendo de noche, ya se complica. Hemos llegado al círculo ártico, chavales. ¡Olé! Hay un conejo ahí. There is a rabbit there. Could be our dinner. Vente para acá, Juanillo. Mira el tío ahí, se queda, tan pancho. Mira, le da igual. Digo, no jodas, te va a quedar ahí. Pues hemos llegado al círculo polar ártico. Latitud 66,33 ponéis, muy al norte, que estamos muy para arriba. Miradlo al norte que estamos, que aquí se ve bastante bien. Esto es donde estamos nosotros, que es Alaska. Todo eso es Rusia. Aquí Groenlandia. Y Islandia está ahí arriba. O sea, estamos más arriba que lo que se puede estar en Islandia. Prácticamente la línea del círculo polar no toca Islandia. Y la verdad que os lo he dicho antes, pero estamos teniendo suerte. Nos ha cogido un tiempazo para estar donde estamos. O sea, que estamos muy al norte y está haciendo buen tiempo, que está haciendo mejor tiempo que muchos días de los que he estado en Alaska. Y ahora seguí, que tenemos que llegar mucho más al norte que esta línea del círculo polar ártico. Aquí en toda esta zona, por eso de que estamos en el círculo polar ártico, en verano no se hace de noche y hay 24 horas de luz. La cuestión es que ya aquí ya no es verano. Ya en la época que estamos, ya el sol sí que se pone y se hace de noche. Así que deberíamos andar lo más rápido posible para que no se nos haga de noche aquí en mitad de la nada. Vamos a ver cuánto tardamos, porque eso de que se haga de noche aquí no es muy buena idea. Literalmente no vamos a ver nada. No nos hemos cruzado ni una moto en todo el camino, No sé si nos acabaremos cruzando alguna en Dead Horse, o sea, arriba en el norte. Es que en todo el camino no nos hemos cruzado ni una. Ya la gente ya ha venido aquí y ya empieza a hacer frío, Ya empieza a hacer frío más seriamente. No sé si voy a aguantar casi 2 horas sin ponerme los guantes de invierno, la verdad. Igual tengo que hacer una paradilla. Creo que estamos llegando al primer asentamiento, o bueno, segundo, ¿no? Hemos visto el Yukon Camp, pero este tiene edificios, o sea que diríamos que es el primer asentamiento más formal de camino a Prudhoe Bay. Y si no estoy mal entendido, esto es cold foot, literalmente pies fríos. Y este no es nuestro destino de hoy, pero tenemos que parar porque aquí hay gasolina. Y yo creo que mañana ya no sé si vamos a encontrar o si encontraremos una un poco más adelante. Pero bueno, por si acaso, habrá que echar. Espérate porque igual nos estamos equivocando. ¿This is cold foot? I think this is cold foot. No, this is not cold foot, I think. It's not cold foot. Pues me he equivocado. No estamos en cold foot, estamos en Prospect Creek. Pues no, todavía no hemos llegado a pies fríos. Hi, sir. There is a pump over there. Where? A pump, gas. No gas. Ah, no gas Are you here. going north or south? North, The next gas is going to be cold foot. cold foot. It's That's about 35, 40 miles. okay. Yeah. Roughly, 45 minutes. Okay, great. Yep. That's the only gas from here to Dead Horse. Okay, okay. What is this? This is a pump station for the pipeline. Thank you so much, man. Okay. Safe trip. Ok, entendido. Esto
también está construido aquí para el gaseoducto. Y aquí no podemos echar gasolina. Tenemos que llegar a pies fríos. Qué gracia me hace que se llame así, ¿eh? 35, 40 millas, dicho. 45 minutos. Espero que no sean los 45 minutos así. No sé si lo veis, pero ahora mismo estamos pasando una zona de grava que menea la moto. Y es un poco ruina, la verdad. En una zona así fue donde tuve el accidente con el que partí la maleta. Vale, perfecto. Hola, hay asfalto y todo. Esto está más asfaltado de lo que yo pensaba, la verdad. Ah, vale, se acabó el asfalto. Ah, no, ahí delante hay otro. Bueno, pues nada, seguimos. Vamos pa' pie frío. Ahora sí, hemos llegado a pie frío. Frío tengo yo. Bueno, chavales, pues ya hemos llegado a pie frío. ¡Qué frío! Y efectivamente Madre mía. hace un frío de cojones. Vamos a conducir al moto toda la día y noche. Y no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta, no me gusta. Mucha moto, ¿eh? Abrar tiene que aprender español, que luego va para Latinoamérica. Green the motorbike, what the fuck are you? ¿Te crees que va a llegar hasta allí? El caso de red. Go to the limit, because tomorrow we will need it. Bueno, chavales, sucede una cosa, tenemos un problema. No hemos hecho bien nuestro trabajo de investigación y nos acabamos de dar cuenta que hay 400 kilómetros hasta Prudhoe Bay, hasta Dead Horse. Y no hay gasolinera. O sea que esta es la última. Así que aquí tenemos a Abraham, que ha encontrado esta botella de la basura. Ahí. So, yesterday I wanted to buy 1 gallon, but I couldn't find 1 gallon. So I got 2 gallon, and it was too big. So I don't need it. And the first day we are here, and I need 2 gallon. So I just looked through the dustbin to find something. Vale, la cuestión es también que yo en mi moto llevo 1 galón y pico, o sea 5 litros, y lo que pasa es que no sabemos cuánto puede hacer la moto de Abraham. Todavía no lo tenemos claro. Entonces él lleva menos de 5 litros, 3 litros y pico, y ahora estamos llenando eso, y igual deberíamos llevar algo más. No lo sé. Bueno, veremos si es suficiente esto o no. Igual mañana nos quedamos tirados por ahí. ¡Qué frío! Nos quedan 30 kilómetros, creo, para llegar al hotel que tenemos. Bueno, vámonos de aquí. Nos queda media hora todavía. A ver si llegamos ya de una. Bueno, chavales, hemos llegado al hotel. Ay, como veis, hace frío. Tengo el gorrito puesto. Aunque bueno, aquí dentro está bien. Estoy en la cocina. Mañana os enseño el hotel. Estamos reventados. Vamos a comer algo y a dormir. Que mañana nos espera un día bastante largo. El hotel es un poco ruina, la verdad. Pues tenemos una habitación fuera y un baño compartido que está fuera también. O sea, hay que salir de la habitación, evidentemente, pero la habitación no está dentro de un edificio. Vamos, que te mueres de frío cuando sale a mear. Vamos a comer algo, que estamos muertos de hambre, no hemos comido en todo el día. Unos macarrones radioactivos me voy a hacer. Ok, chavales, aquí está mi mac and cheese, mis macarrones radioactivos. Al final me están salvando la vida un viaje de veces. Total, comer y dormir, qué frío hace, Guillo. Cosa más mala.
Buenos días, chavales, desde Pies Fríos en Alaska. Bueno, ayer llegamos aquí a las 2 y pico de la mañana o 2 de la mañana. Está tardísimo, estamos reventados y ya con un frío de cojones. Aunque el tiempo nos aguantó bastante bien la mayor parte del camino, pero ya cuando llegamos aquí hacía 4 grados, hacía muchísimo frío. Acabamos en este hotel que tengo aquí, que bueno, os lo voy a enseñar. Está bien, pero nada del otro mundo. Y caro, como siempre. Es típico hotel, de hecho, que tiene como habitaciones separadas. Aquí en la caza esta gigante de madera tiene habitaciones separadas, baño y una cocina. Que la verdad que no me gusta nada y me parece súper poco práctico para Alaska, porque aquí ahora todavía, pero en invierno, para salir de la habitación ahí a la cocina te muere congelado por el camino, pisa. Aquí tienen un baño, que bueno, todo tiene calentadores, evidentemente, y dentro de las habitaciones está calentito. Ya faltaría más, hombre. Imagínate aquí en Alaska sin calentador. Luego la cocina, que esto creo que ya lo visteis, que por cierto, mi café. Bien que tuviera cocina, la verdad, porque ayer cuando llegamos, todos los días sin comer, estábamos muertos de hambre. Y la habitación, nada, muy simple, 2 camas y poco más. Pero bueno, está bien, nos costó $120 o $130. Y es increíble que es que ya me parezca hasta barato para hacer Alaska. Pero vamos, que sigue siendo carísimo. Que de ese burro no me bajo. Pues bueno, sin más, pero nos ha servido por lo menos pasar la noche, dormir. Y es que creo que en Pies Fríos el hotel que hay es más caro. Creo que son igual 200 porque es parada para camioneros. Entonces, como que saben que tienen que parar ahí, pues está un poco más caro. Bueno, parece que el tiempo hoy puede que nos respete, pero solo puede. Ayer la verdad que nos cogió un tiempo espectacular, excepto ya por la noche que, como os digo, hacía 4 grados y ya hacía bastante frío con el viento y tal, se notaba. Y hoy está un poco nublado, no sé, espero que no nos llueva porque hoy viene la parte más preocupante del camino. Pero antes de hablaros de eso, me acabo de dar cuenta que a lo mejor he perdido los guantes de invierno. ¡Ah! Espérate, creo que ya sé dónde están. ¡Chaval! Mis guantes. Menos mal, chavales, porque creía que los había perdido. Nunca los pongo aquí, creía que los había perdido y digo, mamón, en Alaska, perder los guantes de invierno, ruina. Ayer vine con los guantes de verano todo el camino y la verdad que aguanté sorprendentemente bien, excepto ya el último tramo, la última hora y media de camino, ya eso con 4 grados, con los guantes de verano. Aunque llevaba unos fotoguantes debajo, pero aún así ya no. Llevaba las manos puestas en el motor todo el rato para calentármelas. Hoy creo que me voy a poner los guantes de invierno, no sé. A lo mejor tiro un rato con los de verano y luego me los cambio. Y lo que me he puesto también hoy es el pantalón de invierno, que también viene con el pantalón de verano, o sea, con ropa térmica debajo y tal, pero con el pantalón de verano. Y hoy ya me he puesto el pantalón de invierno, aunque para conducir son un coñazo, la verdad, porque me aprieta, no sé, no me puedo mover bien, pero bueno, es que ya hace demasiado frío. O sea, prefiero conducir mal a pasar frío otra vez. Nada, qué alegría, mira, he encontrado los guantes. Justo lo estaba diciendo y he caído donde estaba. How was the ride yesterday, man? With you, it's almost crazy. We leave late, we arrive late, we sleep late, we wake up late. And today we leave late, we will arrive late. Everything late. Llegar tarde hasta el norte es lo mejor que nos podría pasar, pero es que ya os adelanto que hoy no vamos a poder llegar. Vámonos, que es muy tarde. Por cierto, creo que se me ha olvidado comentar un pequeño detalle, que ayer nos dimos cuenta de que a lo mejor no llegamos, que no tenemos gasolina suficiente para llegar. Llenamos una botella extra y a ver si con eso es suficiente para las 2 motos, pero a mí la verdad que me empieza a preocupar un poco, porque ya ayer para llegar hasta aquí gastamos gasolina, entonces los tanques no sé si nos van a dar, vamos a comprobarlo. Y es que hasta el norte aún nos quedan 400 kilómetros. No hay ninguna gasolinera en el camino, tenemos que cruzar un paso de montaña y por caminos como estos gastamos más gasolina de lo normal. Esta parte, como veis, ya empieza a ser montañosa. Toda la primera parte del camino ha sido bastante plana, tenía su subida y su bajada, pero no había montaña, solo eran como colinas, alguna grandecilla, pero no una locura. Pero ya aquí empieza de montaña y el paso de montaña que tenemos que hacer
No sé exactamente a cuántos kilómetros nos queda, pero no debería estar demasiado lejos. Se acabó el asfalto, empieza los off-road otra vez. Y como era de esperar, también empieza la lluvia, por lo que hay que abrigarse más y ahora sí dirigirnos hacia el paso de montaña. Vale, ahora sí empieza esto a subir. Vamos a ver qué tan alto sube. Ahí se empieza de nieve, pero parece que no mucha, la verdad. Yo creo que vamos a tener suerte. Ahora las temperaturas han bajado 3 o 4 grados del tirón. No sé si lo veis allí, pero el camión aquel está bastante más alto. Me da a mí que todavía tenemos que subir un buen tramo. Pero yo creo que vamos a tener suerte con la nieve. Vamos a tener suerte por ahora, pero no por mucho tiempo. No hay mucha nieve, parece que está descongelado. Ayer hizo bueno y yo creo que antes de ayer por aquí también. Así que igual por eso hay menos nieve de lo que yo esperaba. De lujo, la verdad. Buah, chavales, hace muchísimo frío, pero muchísimo frío. Por aquí se nota que el camino está peor en el paso de montaña, pero como no ha llovido, está bastante decente. O sea, si llueve aquí sí que se puede montar un barrizal bueno. Aquí hay más barro. Esto resbala que te cagas, tú. Ni con la rueda trasera que llevo, O sea, lo he notado más en la delantera, pero vale, si llueve aquí y se pone toda la cuesta así, entonces esto va a estar jodido, Oye, aquí también se va, aunque aquí no es barro, pero se me está yendo también. Vale, y ahora llover. Pues muy bien. Oh, Dios, por ahí delante tiene peor pinta. Bueno, el tramo de montañas todavía no ha acabado. No sé si lo veis ahí en el móvil, que se ve la imagen de Google. Todavía hay unas cuantas montañas por ahí. Hay que pasarlas. Yo creo que no va a empeorar el camino. Vamos a ver. Ahora sí empezó a llover. Yo creo que me voy a tener que poner otra chaqueta abajo y todo. Y encima ahora con la lluvia más todavía. Va a ser por esto por lo que no encontramos ningún motel por aquí. Y nos quedan 3 horas. Y yo me estoy durmiendo, tú. Dios, esto se está poniendo feo, Lleva ya bastante rato lloviendo. Y no sé si veis ahí delante la niebla que hay, que no se ve nada. Y hace un rato que estoy buscando un sitio a ver si hay, no sé, cualquier sitio que tenga un mínimo techo. Inviable totalmente, no hay nada. Y estamos todavía a 130 millas de Dead Horse. ¡Guau! Chaval, esto tiene pinta de que se va a poner peor. No se ve nada, Una locura la niebla que hay. La verdad es que aquí en Alaska es el primer sitio donde estoy echando de menos no llevar puño calefactable. No, mira, aquí hay gente acampada y todo. Yo no me quiero ni bajar de la moto ni nada, pisa. Nos quedan todavía 3 horas. No hemos hecho ni la mitad de camino que teníamos para hoy. Hi, excuse me guys. Did you see any kind of roof on the way? No, the only... It's a ways for any sort of coverage. I wish I had better news for you, but Yeah, it's a lot of this. yeah. You'll find some places to tuck into, maybe. You guys are super small, maybe you can get into some of these
I don't know, any of the pipeline stuff and be able to get out of the rain a little bit. But Okay. Thank you so much, man. yep. Have a good day. Estamos jodidos. They say probably we cannot find a roof. Probably not. I need to get the glove out for that. Bueno, chavales, seguimos. Voy con la GoPro sin batería. Me gustaría grabar esto mejor. Es que lo estamos pasando un poco mal, Es un frío de cojones. Y al tío que le he preguntado me ha dicho que no vamos a encontrar un techo, probablemente igual uno en 50 millas, pero no tiene ni idea. O sea que, no sé, vamos a ver cómo aguantamos el resto del camino. Espero que me siga escuchando bien, lo dudo, la verdad. Pero bueno, me perdonáis. Kind of roof to stay for half an hour or something like that. A roof? Yeah, a roof. Yes, a roof. Well, we got a big shop down there. The camp's totally full of people. You guys just need to dry out, or? Yeah, a little bit. Put the gas on the bike, and you know it's raining. We don't want that the water goes inside. Let me fuel this truck up, and then you guys can follow me. Yeah. And we got a big tent down there. Okay. That you guys can pull into. Okay, great, man. Thank you so much. Oh. Thank you. We can ask for gas. Huh? We can ask for gas if they have. I'm sleeping in the tent. Good night in that tent. Stay dry. Thank you. It's gonna rain all night. Yeah, maybe we can stay the night here. Here. Yeah. Y esta es probablemente la mejor idea que vamos a tener. La noche pinta mal y si estos camioneros nos pueden dar ayuda y dejarnos un techo para pasar la noche, sin duda será mucho mejor opción que seguir bajo la lluvia, el frío y probablemente la nieve. Bueno, chavales, nos han metido aquí unos camioneros porque estábamos congelados, mojados, no teníamos manera de cargar gasolina porque, o sea, tenemos gasolina ahí, pero la movida es debajo de la lluvia poner la gasolina, nos la jugamos que entre demasiada agua en el tanque y nos quedemos por ahí tirados. Entonces nos hemos metido aquí, vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Parece que nos van a dar gasolina gratis. O bueno, no sé si es gratis, pero parece que nos van a dar gasolina. Y el problema que tenemos también es ver cómo hacemos ahora. Parece, por lo que nos han dicho, que se supone que va a nevar esta noche. And here, ride tomorrow. Yeah, we can camp here. Why not? Yeah, seriously, gonna turn to 2 a.m. rain, snow mix. And noon o'clock, she should be all right. But the good thing is, they put a shitload of calcium on the road, so that shit ain't gonna freeze. Yeah. They're at camp, so you probably have to go take your boots off and shit. But yeah, we got bathrooms. Okay. We got that technology. Yeah, let me. You guys good? You don't need to eat. Pues nada, yo tenía aquí la cocina preparada, pero es que nos van a dar esta comida, tú. Se está poniendo duro Alaska, A ver cómo hacemos esto. Porque todavía nos queda para llegar 2 horas y pico y luego hay que volver a 100.000 kilómetros para atrás. Y aquí cada día el invierno se acerca más y más. Y esto se pone peor. Yo qué sé.